hace poco. Y las cosas en Dios son un proceso, que es algo muy diferente a las cosas del mundo, ¿no? Cada día queremos menos procesos, o sea, cosas más rápidas. Y dentro de esa ruta lo llamamos proceso de vida, lo dividimos en módulo. Módulo 1, el módulo 1 te hablará de algo muy importante. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Las implicaciones de lo que es ser parte de la iglesia y qué es la iglesia puerta de esperanza, que no somos la única iglesia verdadera. La iglesia de Dios es una sola y está extendida por todo el mundo. Así que una congregación que diga es que nosotros somos la única iglesia ya de por sí está un poquito errada. Cristo ha extendido su cuerpo en todo el mundo y nosotros somos una partecita muy importante de ese cuerpo. Y esta partecita tiene una tarea muy clara, por eso lo explicamos en el módulo 1. Luego en el módulo 2 teníamos un proceso que tiene que ver con asumir la responsabilidad del crecimiento, porque en Cristo se crece a través del compromiso, como en todo. Y el crecimiento en las cosas de Dios es primariamente responsabilidad de uno, pero necesita algunas herramientas. En el módulo 2 hacíamos eso, pero ahora ese módulo 2 va a ser el módulo 3, que se llama Creciendo en Cristo. Y el que era el número 3 ahora es el módulo 2. Lo vamos a colocar una imagen para que quede más claro. Y el módulo 2 es cimentando mi fe en Cristo. Porque entendimos que para crecer primero hay que cimentar. Porque teníamos crecer y luego cimentar. Estaba como al revés. Entonces cimentamos, colocamos fundamento y sobre ese fundamento crecemos. Colocamos hábitos de crecimiento. El módulo 2 de cimentando mi fe te habla de doctrina. Y doctrina son directrices que vienen del mismo Señor Jesucristo y de la Biblia. Y ahí tocamos aspectos de teología que son preguntas que uno trae y aspiramos que allí se respondan. Y construir teología sana es algo importante. Entonces, en ese módulo 2 se ven 12 doctrinas. Y es muy importante para que tú comprendas que la fe no está basada en el aire. Fe es no guiarnos por vista, pero la fe tiene un cimiento, tiene un fundamento. Y eso lo vemos en el módulo 2. Ese módulo 2 no se pueden hacer aleatorios, toca seguir el orden. O sea, quien no ha hecho el módulo 1 no puede hacer el módulo 2. Quienes hicieron el módulo 2, que fue Creciendo en Cristo, pues quiero decirles que ya hicieron el 3, ahora van a hacer el 2, para que no se van a confundir con ese asunto. Y también simultáneamente vamos a ver el módulo 5, que es cumpliendo la misión en Cristo. Porque una de las cosas más maravillosas es que al entrar a Cristo, tú descubres cuál es la razón principal de tu existencia y es la misión de Dios. En el módulo 5 vamos a tratar la misión de Dios. Por favor, los que van por el módulo 5, que es la mayoría de las personas, se inscriben con su líder. Líderes preciosos de GPS, hagan la listica de quiénes van, porque necesitamos saber para llamar a lista, a ver quiénes han llegado. Una de las cosas que me parecen útiles del internet, voy a hablar hoy a favor, porque a veces pareciera que estoy en contra de algunas cositas. No es así. Pero hay muchas cosas en las que uno pierde el tiempo, ¿no? Hay muchos youtubers expertos en que uno se ría un rato y pierda mucho tiempo. Pero hay otros que ofrecen tutoriales. Esos me gustan más, porque de alguna manera cogen su conocimiento y lo comprimen, lo facilitan para darlo a conocer. Yo me atrevo a cocinar solamente con tutoriales. Entonces, si necesito hacer un arroz, voy al tutorial de YouTube de cómo se hace arroz.
Una vez fui más arriesgado y entonces me atreví a hacer unos frijoles. Y una vez me arriesgué mucho más e hice por primera y única vez, no porque me haya quedado mal, sino por todo el proceso. Hicimos un pavo a la naranja. Muy bueno, muy saludable. Con tutoriales. Entonces los tutoriales son buenos. Son buenos. Y serían muy buenos si personas expertas nos dieran tutoriales frente a las cosas más importantes de la vida. Pero no siempre es así. Lastimosamente hay mucho de la red usado para entretener, no para edificar. Pero gracias a Dios existe la Biblia y la Biblia nos da unos tutoriales muy buenos y tutoriales que tienen que ver con lo más importante de la vida. Hoy les voy a presentar uno de esos tutoriales. La mayoría de los tutoriales tienen 3 pasos. El de hoy tiene 3 pasos y es un tutorial de discipulado. Por eso vamos a ver el primer paso en el discipulado. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se arranca? ¿Cuándo verdaderamente alguien es un discípulo? ¿Y por qué es tan importante esto? Escúchame bien lo que voy a decir. Porque Dios no busca creyentes. Dios busca discípulos. En el mundo hay muchos creyentes. Se cree en tantas cosas. Hay muchas creencias. Pero Dios no busca creyentes. Dios busca discípulos. Ese es el objetivo de Dios. Por eso es supremamente importante entender no solamente qué es un discípulo, sino cómo se empieza a ser un discípulo. Y quiero presentarles no los únicos 3 pasos, porque los tutoriales no encierran todos los detalles. Los detalles son importantes, pero los tutoriales te dan como los infaltables, ¿sí? A grosso modo, de manera general, 3 pasos claves y hoy vamos a mirar 3 pasos en ese discipulado. Para eso vamos a ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y voy a leerles el primer versículo, luego el primer versículo les mostraré una imagen. Mateo 16, versículo 13. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Todas las Biblias sirven. Solo que a mí me gustan más cierto tipo de Biblias, que son un poco más literales. Versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región, ¿a cuál región? Cesarea de Filipo. Preguntó. Las preguntas de Jesús son muy importantes. Siempre que tú veas preguntas que vienen directamente de Dios, préstale atención y trata de responderlas. Preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y antes de irnos de ese texto, tenemos que ponerle cuidado al lugar que Jesús escoge para hacer esa pregunta. Lo normal en la enseñanza eran las sinagogas, lugares parecidos a este. 4 paredes, un púlpito, alguien que enseña. Y no tanto una predicación como esta mañana, sino más bien interacción, lectura de la escritura y enseñanza. Y si uno quería la enseñanza de la enseñanza, entonces tenía que bajar hacia Jerusalén, donde quedaba el templo, donde estaban fariseos, escribas, la casta religiosa. Pero no, Jesús, eso se queda al sur de Israel, al lado, mirando el mapa de frente, al lado izquierdo del Mar Muerto. Jesús se va a la parte norte de Israel, saliendo de Israel, en la región gentil, en la zona no judía. Allá queda Cesarea de Filipo.
¿Están ubicados mentalmente en el mapa? Para aquellos que necesitan un poquito más de contextualización, como que Jerusalén está en Pasto y él se va para La Guajira, allá, al otro lado. En un extremo está la enseñanza religiosa, pero él decide irse al otro extremo donde hay varios elementos. Eso es Cesarea de Filipo. Permítanme, les muestro una imagen. ¿La tenemos? En Cesarea de Filipo, ahí algún día Dios nos dará para tener todo ese fondo una pantalla inmensa, ¿cierto? Vale como 150 millones de pesos, entonces. Pero aquí yo veo, alcanza. Es un lugar, todavía existe, está en la falda de una montaña, en el Monte Hermón. Hay agua que nace de la montaña, limpia, tranquila, fresca. Hay unas cuevas, o una cueva. Es un lugar físicamente muy bonito. Tú ves el verde, la montaña, el agua cristalina porque es un nacero de agua, las cuevas. Y es un lugar muy fértil, muy dado para que se diese en ese lugar los cultos religiosos. Tú vas a dar cuenta que eso es un patrón. Tú miras, por ejemplo, el macizo colombiano, que es hermosísimo, hermosísimo el macizo colombiano, y allá hay es un nacedero de ríos, de montañas y de creencias. Tú miras la Sierra Nevada de Santa Marta, ves montaña, río, árboles y mucha espiritualidad, entre comillas. Este lugar es así, Cesarea de Filipo, y allá Jesús se los llevó. Un judío no tenía prohibido pisar tierra gentil, y más una tierra como la que está pisando el Señor. Por eso es relevante que haga un poquito de explicación de esto. Allí tú ves varias como huequitos como el que tenemos allá en la pared. Allá por donde está pasando Jessica. Hola, Jessica. Así varias. Y ahí en esas como forma de puertas, ahí había diferentes ídolos. En ese lugar de Cesarea de Filipo hay más de 14 templos al dios sirio llamado Baal. ¿Qué más hay ahí? El dios principal, la deidad principal, el ídolo principal era el dios Pan, que involucra todo. La palabra pan en griego es todo, y de allí viene la palabra pánico, que era lo que producía este dios terrible. Era un fauno, un mitad pedazos de hombre, pedazos de cabra, macho cabrío, con patas de cabra, que si tú miras un culto satánico, ahí estaba, esa era la imagen del dios Pan. Era conocido por ser el dios de la naturaleza, se hacían sacrificios a él. Ahí donde les digo que estaba la cueva, desde arriba, desde una parte donde se veía el precipicio, que era la entrada a la cueva, botaban las cabras. Unos sacrificios bien cruentos, derramamiento de sangre y sacrificios de muerte, para que el dios Pan protegiera al dios de los pastores y de los rebaños. Así era conocido el dios Pan. Entonces era un lugar con un culto muy particular. También allí en este lugar, Cesarea de Filipo, se centraban las leyendas de los dioses de Grecia. Allí era un lugar de retórica, de enseñanza, yo diría de promulgación de la mitología griega y romana. En ese lugar, viendo la belleza geográfica del lugar y lo importante y la connotación espiritual que tiene este lugar, Herodes hizo un templo en mármol para honrar la divinidad de César, cuando César le entregó más ciudades a su dominio. Entonces le dio más ciudades, yo le hago un templo a César, porque César, según la
creencia romana es Dios. Entonces le hicieron un templo a César, ahí en ese lugar de Cesarea de Filipo. Por eso le pusieron Cesarea, la ciudad de César. Felipe, el que hizo el templo fue Herodes. Luego vienen los 3 hijos de Herodes, uno de ellos es Felipe, quien toma esa parte, la parte norte de Israel, bajo su gobierno, y él hermoseó más el templo y lo llamó Cesarea de Filipo, la ciudad de César y de Felipe. Y también para distinguirlo de la Cesarea, la ciudad de César del Mediterráneo. Pero llévate el asunto del culto a la personalidad de alguien, a la posición política de alguien y a un ser humano mortal elevado a la categoría de Dios. Después Herodes Agripa lo llamaría Neroneas, en honor a Nerón. En la época de Jesús, al ver la imponente piedra de mármol, linda en el sentido visual, mármol reluciente, la gente evocaba el poder y la divinidad de Roma. Eso representaba. Entonces era un sitio turístico que cuando llegaban ahí decían, wow, Roma y su Dios. Como estaba allí en un mármol reluciente. Y en este lugar, como dije al principio, estaba la base del monte Hermón. Y allí nacía uno de los afluentes que formaban el río Jordán. Hermón y Jordán son bastante emblemáticos para la historia y para la creencia de Israel. Entonces nota aquí, dioses sirios, Baal es sirio, pero luego se mete allí toda la mitología griega, se mete allí la deidad romana que es el César, y no podía faltar la religiosidad judía. Coges la atmósfera del lugar, es un lugar espiritual. Es un lugar de un nicho religioso que no involucra solamente la religión de Israel, sino las religiones del mundo conocido. Hasta el día de hoy allá están esas piedras. Esa foto es reciente. Es un lugar arqueológico, turístico al norte de Israel. Allí, en ese lugar, el Señor hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. Y entonces aquí viene la respuesta de los discípulos en el versículo 14. Ellos respondieron desde la visión del judío. Ten en cuenta que le está preguntando a sus discípulos que inicialmente fueron judíos. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Primer paso de un discípulo. ¿Cómo pasas tú de ser un creyente, de ser alguien que tiene hambre de Dios o curiosidad de Dios, a ser un discípulo? Tienes que responder a la pregunta de ¿quién es Jesús para ti? Es el primer paso. Tú vas a tomar la decisión y entonces el primer paso es ¿quién es Jesús? Y para dar ese paso tienes que saltar. ¿Qué tienes que saltar? Tienes que saltar lo que dice el engaño religioso del mundo. El engaño religioso de un sistema que tiene como estrategia la religiosidad. Un sistema de engaño que tiene como estrategia la religiosidad. Casi siempre la religiosidad es un vestido de bondad que cubre mucho engaño. Mucho engaño. Permíteme, te doy un ejemplo reciente. El país donde son más
vulnerables y vulnerados los niños en el mundo se llama India. ¿Cuántos dioses hay en la India? Alguien dijo que había más de 6,000, otro dijo que había más de 6 millones. Lo que te puedo decir es que son muchísimos, muchísimos. Entonces, si tú miras un país con una religiosidad elevada, una potencia muy grande, es India. Allá adoran todo lo que se mueve, porque su cosmovisión es panteísta. Todos los animales tienen templo. Templo al ratón, templo a la cucaracha, templo a la vaca, templo a la serpiente, a todo. Sin embargo, cuando tú miras allí, el asunto de diferencia social es bien complejo y los niños y las niñas no tienen protección. El abuso de menores es un asunto atroz. El río Ganges se ha tragado cualquier cantidad de millones de bebés antes de que existiera la promoción de aborto que hay, porque en medio de la ignorancia sacrificaban los niños al río Ganges, que es un dios. Entonces nota que la religión parece buena, pero cuando tú quitas y abres el traje de religión, encuentras muerte dentro de ella. Entonces, cuando el Señor va a Cesarea de Filipo, es un nicho religioso. ¿Sabes cómo era el culto al Dios Pan aparte de las cabras que eran arrojadas en sacrificios? Eran las orgías, porque era un Dios lujurioso. Entonces había una serie de pecado detrás de supuestamente las creencias que son respetables en todas las culturas. Cuando Jesús hace la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se pone en medio del ambiente religioso, y para poder responder esa pregunta hay que saltar lo que dice el engaño religioso. Porque en todos los lugares del mundo tú vas a encontrar creencias religiosas, pero las creencias religiosas son una forma de engaño. Esto no es fácil hablarlo, sobre todo cuando uno ha tomado una verdad como si fuera mentira. Porque una verdad, una mentira, perdón, una verdad como al revés, una mentira que se toma como verdad. Cuando tú tomas la mentira y la aceptas y la conviertes en verdad, verdad, esa mentira se vuelve sagrada para ti. Y entonces tú no vas a querer que se metan con lo más sagrado. Pero allí Jesús, en pro de estructurar este tutorial de discipulado, se metió con lo más sagrado. De Siria, de Roma, de Grecia y del pueblo de Israel, para dar un mazazo a lo que la gente cree sagrado, para que puedan ver qué es lo que es verdaderamente sagrado. Entonces, primer paso en el discipulado, responder correctamente a la pregunta: ¿quién es Jesús? Allí ellos, los discípulos, tienen que también dar otro salto. ¿Cuál es el otro salto? Saltar la equivocada enseñanza bíblica. En el primer salto que damos es ¿qué dice el mundo? Y ellos tienen sus creencias basadas en cualquier cantidad de libros diferentes. Pero el judío tiene su fe cimentada en lo que dice el Antiguo Testamento, pero lastimosamente no se enseñaba bien. Nosotros crecimos, la mayoría de nosotros, con la enseñanza de que Jesús es Dios, y nos dieron algunas enseñanzas acerca de Dios y las cosas asociadas con Dios, pero nos enseñaron un Jesús sin Biblia, y nos enseñaron de la Biblia cosas que no no están bien enseñadas. Están bien intencionadas, pero mal enseñadas. Y algunas cosas que no están en la Biblia nos las dijeron como si estuvieran en la Biblia.
A ver, complete el versículo, dijeron hace 8 días. Ayúdate, ¿qué? Al que madruga. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Pero no lo sabemos, porque no lo marcaron. Él les dice, ¿y ustedes quiénes? Dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Ten en cuenta que es teología judía. Están diciendo, ¿qué dice la gente? Pues que tú o eres Juan el Bautista, que lo habían matado hacía poco. Nota ya la creencia hacia dónde va. Lo acaban de matar y volvió a aparecer Juan el Bautista. Otros Elías, porque Malaquías dice que Elías tenía que venir por segunda vez antes de que viniera el Mesías. Y es una profecía bíblica que se cumplió, pero estaba mal enseñada. Y a partir de esa enseñanza se creyó que muchas de las héroes de la Biblia podían volver. Por eso están citando personas que ya murieron. Jeremías, que fue uno de los tremendos, o si no alguno de los profetas. Pero ¿qué es lo que están diciendo en el fondo? Que es profeta, es profeta. Y parece bueno, ¿no? La gente está intentando darle a Jesús lo más alto que su pensamiento heredado le puede dar. No están diciendo algo negativo de Jesús. El problema es que no están diciendo la verdad de Jesús. Yo siempre tuve un concepto positivo de Jesús, pero no sabía quién era Jesús. Y es diferente. ¿Por qué tuve un concepto positivo de Jesús? Porque fue lo que heredé de la cultura en la que estamos. Pero el hecho de que tú tengas un concepto positivo de Jesús no te hace un discípulo. Por eso en el versículo 15 Jesús aterriza y personaliza la pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya sabemos qué dice la gente, pero el Señor achica la luz, como quien tiene una obra de teatro, una seguidora. Hacia el público que a él le interesa. Los que dicen, que él es Jeremías, que él es Elías, que él es Juan el Bautista, no están ahí. Ahí están los que le está llamando a ser discípulos, como son ustedes en esta mañana. Porque si tú estás aquí en esta mañana, es que el Señor puso sus ojos en ti. ¿Para qué? Para que seas discípulo. Entonces enciende la luz y se vuelve una pregunta colectiva a una pregunta personal. ¿Quién es Jesús para ti? No me lo digas, se lo dices al Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para ti, para ti. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo para ti? Cuando tú respondes a esa pregunta, o dependiendo de la respuesta a esa pregunta, marcarás si eres discípulo o no eres discípulo. Primer paso, el discipulado. ¿Quién es Jesús? Tú tienes que respondértelo en tu corazón. Versículo 16. Simón Pedro respondió: tú eres. Esos son efectos. Vean cómo es que es. Aquí traemos eso quiere decir, viene lo más importante de esta mañana. Gracias, mi Lili, por ayudarme como siempre. Ella es un tesorito. Entonces, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de un lugar geográfico de tanta muerte y de tanta piedra muerta, aquí sale una verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ten en cuenta que Jesús no les había enseñado eso. Pero también ten en cuenta que esa conclusión no llega sin un piso. Jesús viene dándole una cantidad de enseñanzas a sus discípulos. Enseñanzas teóricas, enseñanzas académicas de siéntense, venga, les enseño, pero también enseñanzas que vienen a través de vivencias, de caminar con Jesús,
de ir descubriendo desde la teoría, desde la enseñanza impartida por un maestro, pero también de la vivencia, de la experiencia. Esa frase de Pedro viene de un, yo no diría análisis humano porque no es de sabiduría humana, pero sí es una conclusión de cosas que han venido siendo depositadas dentro de él por la gracia de Dios mismo. Y dice, tú eres el Cristo, y el Cristo es el ungido. Y cuando hablamos del ungido, hablamos de alguien que está listo para empezar a ser rey. Tú eres el rey, el Cristo, el gobernante, el ungido, el Mesías. Y no solamente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dios viviente. Los otros eran dioses con minúscula. Este es Dios con todas las mayúsculas existentes en todos los idiomas. Y no es un Dios de mera filosofía o mera religión. Es un Dios vivo, es real, es palpable, es tangible. Tú eres ese hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y después de eso una orden muy interesante. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Luego de saltar del engaño religioso y de saltar la equivocada enseñanza bíblica, entonces viene la respuesta a esa primera pregunta. Y la respuesta es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta respuesta tiene efectos inmediatos. Y el efecto inmediato es bienaventurado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado. Qué palabra tan importante. Bienaventurado es dichoso. Bienaventurado es 3 veces feliz. Bienaventurado es gozoso, plenamente gozoso. Porque es que cuando tú das el primer paso hacia quién es Jesús, Él es el Hijo del Dios viviente, comienza algo dentro de ti muy importante. La felicidad de reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Por todo lo que Pedro había escuchado, el Sermón del Monte, todas las diferentes enseñanzas, las experiencias en el mar, lo habían llevado a esa conclusión. El Padre había venido depositando eso en Pedro. Y el Padre quiere seguir revelando al Hijo a todo el que esté dispuesto. Era Jesús elitista y no se lo quiso decir a los que decían es Jeremías, es Elías, es Juan el Bautista. No, Él quería que todos, pero no todo el mundo está dispuesto. O más bien, la mayoría de la gente quiere seguir encajando a Jesús en sus conceptos de Dios. Por eso, una de las cosas que inevitablemente ocurren cuando Dios llega a tu vida es que Él llega a confrontar tus creencias. Y es delicado, pero necesario, porque tus creencias es lo más sagrado que tienes, así sean mentira. Pero lo importante no es que tengas algo sagrado, sino que tengas la verdad. Porque sagrado en mi casa eran las herraduras untadas de un poquito de popó y colgadas detrás de la puerta. Eran sagradas.
Y no me toquen las cerraduras, porque de eso depende la buena vibra, la prosperidad. Sagrada, la mata de sábila que teníamos ahí en el patio. Sagrado, el anillo de indio que tenía mi papá en su mano derecha. Odié ese anillo toda mi vida, porque era el de la corrección. ¡Tam! ¡Tam! Pero para él era sagrado. Era una contra que se había mandado a hacer para espantar la brujería que le pudieran hacer. Mi papá era un hombre creyente, creía hasta en los anillos. Sagrado lo que te enseñó tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuela y tu papá. Porque cuando tú vienes a ser invitado al primer paso, tú vas a decir, no, es que nosotros siempre hemos creído. Sí, es que ese es el problema. Y por eso hay que dar el paso. Hay que dar el paso. No podemos encajar a Jesús en nuestros conceptos de Dios o en tradiciones heredadas, en creencias impuestas, porque es por revelación, no por imposición. Aún en el cristianismo, el enemigo le hizo un toquecito para volverlo impuesto y no voluntario. Cuando políticamente Constantino estableció que ahora la religión del imperio era el cristianismo y que tenían que bautizarse sí o sí a todos los niños para que tuvieran derechos civiles. Y eso continuó durante siglos. Por eso era obligatoria la partida de bautismo. Y sin la partida de bautismo no podías hacer otros procedimientos. Entonces la persona era cristiana, como lo dijera Ricardo Arjona, el salmista. A mí me bautizaron y ni me preguntaron. Por eso aquí preguntamos y es una decisión personal. Tengo 3 hijos hermosos y no están bautizados porque es la decisión de ellos, no la mía. Y tiene que ver por un entendimiento y una revelación, pero no es una revelación sin piso. Es una revelación que viene a través de, como el Padre revela hoy, a través de la predicación del Evangelio. Porque Pedro tuvo la predicación directa de Jesús y en la vivencia, pero nosotros tenemos las escrituras que nos hablan de las enseñanzas de Jesús y nos traen las vivencias de Jesús que se convierten en palabra de Dios para nosotros. Y en ese contexto el Padre revela al Hijo. Por eso es imposible tener revelación de quién es Jesús si nos enseña la Biblia. Y por eso en esta mañana lo que yo quiero es que tú sigas paso a paso los versículos, porque tú tienes que comprobar que viene de la Biblia. Y cuando uno tiene ese paso que es de fe, pero también es una vivencia, tú comienzas a entender que la felicidad es algo real, posible, pero que es muy diferente a como el mundo te la pinta. Es un asunto adentro. Tú sientes la bienaventuranza cuando das el paso y dices, wow, Jesús, me encontraste. No te encontré, sino me encontraste. Y allí entiendes que Él nos hace felices. Por eso el Señor le dijo, bienaventurado eres. Porque no viene de la teología judía. Viene porque el Padre te lo dio. Qué lindo. La acción del Padre queriendo revelar al Hijo. Entonces no viene por la religión, sino por la revelación. Y esta revelación trae felicidad. También bienaventurado, ¿por qué? Porque tienes la felicidad de saber quién eres tú en Dios. Nota que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y luego viene el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y le cambió el nombre. Le dio una revelación de su identidad, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces viene la felicidad de la revelación de quién eres en Dios. Y quiero decirte, para descanso tuyo, que tú no eres el centro.
Tú te cansas de la vida cuando tú eres el centro. Pero tú no eres el centro. Eres alguien muy importante en los planes que Dios está edificando. Y eso fue Pedro. Pedro fue la primera piedra. Y aquí viene lo que es la revelación también de lo que es la iglesia. Felicidad de revelación de quién es Dios. La felicidad de la revelación de quién eres tú. Y la felicidad de la revelación de qué es la iglesia. Y aquí es donde ha habido algo de confusión. También te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros, que es pedazo pequeño de piedra. ¿Quién es? Pedro. Petra, que es roca grande, es el cimiento donde el Señor edifica la iglesia. Ahora, ¿quién es la roca? No es Johnson, el actor de Hollywood. Por si alguno me dice, yo sé quién es la roca, yo sé quién es la roca. La roca es la declaración en fe que hace Pedro. Porque ¿quién es el Hijo de Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, wow, bienaventurado. Tú eres Pedro, y sobre lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Sobre la fe, no solamente sobre un término teológico, sino sobre la fe que en este caso es de Pedro. La fe de Pedro que lo hace ahora una piedra para edificar. Pero ¿cuál es la roca? No una persona. La roca es la verdad que acaba de salir del corazón de Pedro por su fe en quién es Jesús. Y la iglesia está edificada sobre el cimiento de la fe de quién es Jesús. El primero fue Pedro. Entonces Pedro es la primera piedra, Petros. La primera piedra de una edificación. Y esa edificación está cimentada toda sobre una roca. Los que han construido saben que se coloca, se abre la chamba, el hueco, y se coloca la piedra, una al lado de la otra. Y eso hace un cimiento, pero luego se siguen colocando piedras para la edificación. Pedro es la primera piedra de algo que el Señor llama iglesia. Y es la primera vez que aparece el término iglesia también en la escritura, en la boca de Jesús. De ahí en adelante, todas las personas que dijeran, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces bienvenida piedra. Por eso Pedro mismo, en la primera carta de Pedro, dice que todos somos piedras vivas, porque estamos edificando la obra de un Dios viviente. Entonces, teniendo en cuenta la imagen que les mostré, en medio de esas piedras muertas, el Señor dice, voy a edificar una construcción sobre la base del Hijo del Dios viviente, en la cual cada persona que en fe declare que Cristo es el Hijo de Dios, que no hay otro camino, que Él es el único y el verdadero Dios, y le entregue su vida a ese Señor, entonces comenzaré una construcción de personas que hacen esa declaración de fe. ¿Es claro? ¿Cuál es la roca? La declaración de fe que hace Pedro, y que es el primero en hacerla. Se malinterpretó esto, y de ahí viene el papismo, que es un error, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, no los hombres. Pero Dios edifica con los hombres. Cuando Jesús dio la parábola de los dos cimientos, hablando de la casa que se construye y que viene el vendaval y que golpea contra la casa y esta no cae,
porque estaba edificada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Dice, el que oye y hace mi palabra está edificado sobre la roca. Entonces, la roca tiene que ver con la verdad que viene de Jesús y que uno obedece. Y ese es el fundamento. Por eso cuando hablamos de la roca hablamos de la declaración y la verdad que le ha sido revelada por el Padre a Pedro, y Pedro la expresa, y cuando sale una roca inmensa de fe que se convierte en el fundamento de todo el que quiere ser discípulo. Así que al tú dar el paso al discipulado es creer y permitir que la revelación de Dios, que la Escritura te diga que Jesús es el Hijo de Dios, que no hay otro fundamento sino Él. Es decir, que si creías en la vaca como Dios, la vaca no es Dios. Que si creías que todo es Dios, que Dios está en los árboles, en el agua, en el panteísmo, eso no es Dios. Que si habías puesto a cualquier otra persona con otro nombre ahí, eso no es Dios. No son los 14 templos de Baal, no es el culto al emperador, no es muy delicado lo que dice Pedro y muy importante, porque al decir el ungido está diciendo no es César, el rey es Cristo. Algunos tratamos los temas políticos como si fueran Dios. El ungido es Él. Es remover de la mente la religiosidad, los conocimientos que a veces son tan complicados para seguir verdaderamente al Señor. Esta revelación de iglesia habla de los que seguirían después de la confesión de Pedro, confesando lo mismo, y que nos convertimos en piedras vivas. La iglesia es la comunión de personas que, entendiendo quién es Jesús, entiende la función de comunidad, de trabajar juntos en el reino de Dios. Y el enemigo quiere seguir pintando las verdades de Jesús con un traje de religiosidad. O hasta el día de hoy creemos que iglesia son los... En el inconsciente la gente dice, vamos a ir a la iglesia. Y la iglesia es el lugar, el edificio, hecho con piedras inertes y con manos de hombres. Eso no es la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas que se relacionan entre sí y están cerca las unas de las otras. Eso es lo que es eclesia, congregación. Y allí Dios cumple sus propósitos. Y luego de eso, mira el entendimiento de la iglesia. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las puertas del Hades? El Hades es el lugar de los muertos. Y las puertas es donde se cierra o se abre. Y estaban bien cerradas. Porque toda persona que moría, moría para siempre. No podría volver a la vida. Y después de esa primera muerte seguiría una muerte eterna por morir separados de Dios. Y aquí está diciendo Jesús, adelantando parte fundamental de lo que es su obra. La muerte no podrá resistir la obra del Hijo del Dios viviente, ni la obra de la iglesia. No podrá. Porque Jesús tendría que ir a enfrentar el Hades. En Apocalipsis capítulo 1, tú encuentras que Jesús, hablando de sí mismo, dice: yo tengo las llaves del Hades. La muerte no pudo retenerlo porque no halló pecado en él. Por eso él muere y resucita de los muertos. Y a partir de allí la iglesia predica la muerte y la resurrección. Y todas las personas que creen en el evangelio han pasado de muerte a vida. Cuando uno no tiene a Jesús en su vida, uno está muerto en sus delitos y pecados. Así que dar pasos hacia el discipulado y creer es pasar de muerte a vida. Y la iglesia sigue haciendo que los muertos pasen de muerte a vida por medio de la predicación del evangelio. Las piedras muertas continúan en Cesarea de Filipo y en muchos lugares del mundo, pero hay millones de personas que han pasado de muerte a vida por la predicación. Es tan fuerte y tan contundente esto que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees en Jesús? Entonces la muerte no existe para ti. No hay por qué tenerle miedo a la muerte, porque no existe. No tiene poder sobre nosotros. Corrijo, es una realidad, pero no tiene poder en nosotros. El día que cerramos nuestros ojos en Cristo, realmente los abrimos a la vida eterna y no hay muerte. La muerte se convierte en un paso de un estado a uno mejor. A uno mejor. Y eso debe quitar el miedo a la muerte. No hay por qué tener miedo a la muerte ni a que me pase esto o aquello. Algún día nos pasará. Pero eso es graduación. También implica todo lo que es golpear las puertas del Hades. Cada vez que tú predicas, es como si tú cogieras y golpearas ese lugar donde está Jesús, de tanta idolatría, de tanta ignorancia, pa, pa, pa. Y vas demoliendo estructuras de muerte y vas experimentando lo que es que la gente nazca a la vida del Señor. Y el Hades no prevalecerá contra la misión de la iglesia. Qué felicidad tan hermosa. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es la misión de todos nosotros? Ahí está. Ahora, ese es el primer paso. Segundo paso. Era un tutorial. Por eso no soy youtuber, porque mis tutoriales serían muy largos. Segundo paso. Escúchalo bien. Voy a leer de largo, desde el 21 hasta el 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que, y subraya ahí, debía ir a Jerusalén y sufrir. ¿Qué debía hacer el Señor? ¿Quiere sufrir? ¿Han escuchado este evangelio? Pare de sufrir. Es mentira. Y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Mira que más claro no puede ser. Y resucitar al tercer día. Voy a ir a Jerusalén a sufrir de parte de las autoridades religiosas y políticas. Voy a morir y voy a resucitar. Es claro el Señor. Tan claro que creó reacciones de una vez. Como cuando uno publica algo que no le gusta a la gente y de una vez vienen las reacciones. Ahí aparece uno de sus seguidores. Tomando aparte a Jesús, mira lo atrevido, Pedro lo reprendió. La roca, el hombre que recibió la revelación, el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el primero en soltar una. Ahora, ahí tienes que comprender por qué el Señor les dijo a ellos, les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y les dijo, no le digan a la gente que yo soy el Cristo. Cállense la boquita, todavía no prediquen. ¿Por qué? Porque todavía no la tienen clara. Lo que vino sobre ti, Pedro, perdóname, te tomo como ejemplo, fue por revelación del Padre, no por sabiduría tuya. Revelación del Padre. Pero eso que acabas de decir todavía no lo comprendes bien. Entonces, espere tantico. ¿Por qué? Porque aquí cuando él dice, tú eres el Cristo, la pregunta es, ¿qué es para ti el Cristo? Y claro, Pedro tenía en toda la enseñanza que le habían dado que Cristo era el líder político, militar y religioso, que iba a subyugar en ese momento a Roma y que iba a levantar el reino de Israel. Y esa enseñanza todavía la tenía ahí. Entonces, listo, esa es la revelación, soy el Hijo del Dios viviente, pero espere, todavía no salgan a decir nada.
Y ahí Pedro, que no se podía quedar callado, el Señor muestra lo que ese Mesías, ese Hijo del Dios viviente, debe hacer. Yo debo ir, no es una opción. Es mi deber, tengo un deber en esta tierra. No vine aquí para pasarla rico con ustedes. No vine aquí para ser pues aplaudido por todo el mundo. No vine aquí para mis 5 minuticos de fama. Vine a cumplir un deber. Y ese deber tiene que ver con sufrir, morir y luego de eso resucitar. Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Lo reprendió y le dijo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. O eres piedra viva o eres piedra de tropiezo. Me eres piedra de tropiezo. Pero no estás pensando, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate la confusión de identidad de Pedro. ¿Soy Simón o Pedro o qué soy? O Satanás, ahora me dijo que yo era Satanás. Segundo paso. ¿Saben cuál es el segundo paso? Ahí está. Mira. Está él haciendo la pregunta. Sale la respuesta correcta. Viene la afirmación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Qué es la iglesia? Voy a ir a Jerusalén a sufrir, a morir y luego a resucitar. Pedro, párate. ¿Dónde estaba recibiendo la revelación? Allá. Va para allá. Y entonces cuando digo voy a ir porque este es mi deber, ¿qué hace Pedro? ¿Me alcanza? Alcánceme. ¿Me pasa? Se pone delante de mí y me dice, así, ¿verdad, Señor? Yo lo amo mucho y que por favor no. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Y aquí vas a entender algo de lo que es Satanás. Aquí está Pedro, pero también Satanás. Porque Satanás significa adversario. Alguien que se pone al frente para detener. Satanás es todo aquello que se coloca al frente para impedir, para detener, para obstaculizar, para desviar del deber del Mesías y del deber del discípulo. Ahora, Mateo 4, en este momento no vas a ser Pedro Satanás, sino vas a ser solo Satanás. Está Jesús en el desierto, empezando su ministerio, y aparece Satanás y le dice, pero Satanás lo decía más fuerte. Sí, sí. Pedro sí lo hacía así como tuvo que. Pedro es puro corazón, es tierno, es amoroso, pero Satanás es malo. A ver. No le sale, menos mal que no le sale. Bueno, entonces te va a ayudar. Le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego le dice, si eres hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y arrójate. Así la gente dirá, oh, el Mesías. Luego, si eres hijo de Dios, lo lleva a un lugar muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, postrado adórame y te lo daré. Y Jesús le dice, en la última tentación le dice, quítate de delante de mí. Vete, le dice, vete, Satanás. Pum, no le dice nada más. Y Satanás se va de su presencia. ¿Fuera Satanás?
Ahora viene Simón Satanás. Venga, Simón Satanás para acá. Porque hay una diferencia. No le dice vete. Le dice quítate de delante de mí. La palabra en griego ahí significa ponte detrás de mí. A Satanás le dice vete de mi presencia. A Pedro le dice toma el lugar de discípulo. Porque el discípulo es uno que va detrás de. No lo quita de la presencia, pero lo mete aquí y lo corrige. Y ahí le dice, es que tienes la mirada puesta, tienes los pensamientos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y mientras tengas esa mente, te vas a oponer, vas a tomar el lugar de adversario, de opositor. Tú no eres opositor, tú eres piedra viva. No eres piedra de tropiezo, eres piedra viva a tu lugar. Y lo manda para atrás. Segundo paso, ponerse detrás de Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en el pasaje. No te pongas delante de mí y seas piedra de tropiezo. Ponte detrás, porque ese es el lugar del discípulo. Él va adelante y tú vas mirando sus pisadas. No argumentas sus pisadas, las sigues. Ese es el discípulo. Ponerse detrás de él implica, él va adelante. Y él va adelante asumiendo el precio del plan que debía asumir, sufrir, ser muerto y resucitar. Ese era el precio del Mesías. Y él lo sabía bien, era su deber. ¿Qué es ponerse detrás? Es aceptar las reprensiones. Como discípulo, tú experimentas el amor de Dios, el cuidado de Dios y la protección de Dios, pero también la corrección de Dios. Y es muy importante, mira, no es difícil aceptar los consentimientos y los mimos, las bendiciones y los cuidados. Tú no te resistes a eso, a lo que te resistes es a la corrección. Y es importante que como discípulo entiendas que necesitas aceptar las reprensiones. Y esas reprensiones son las que te ubican en el discipulado. Satanás es adversario, es uno que se opone delante para oponerse al plan de Dios. Es todo lo que se opone a Dios. Todo, absolutamente todo. Aunque te hayas equivocado, sigue en el camino del discípulo. El Señor te reprende, pero no te echa de su presencia. Te reprende para que te ubiques detrás de Él y mires cuál es la ruta. Y eso es supremamente importante. ¿Qué es este segundo paso de ponerse detrás de Él? Es entender que tienes que sí o sí cambiar tu manera de pensar. No poner las cosas, la mirada en las cosas de Dios, de los hombres, sino las de Dios. Por ejemplo, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres un ministerio? ¿Para qué? A algunos les gusta aprender. Entonces es un asunto de que a mí me gusta estudiar, es lo que me gusta. No es eso. A algunos les gusta liderar. A mí me gusta estar ahí, hacer algo y sentirme activo, sentirme útil. No es para eso. A otros es que se sienten muy cómodos funcionando lo que son buenos o buenas. No es para eso. No es para eso. Y Dios tiene que purificar las motivaciones para un ministerio, para una capacitación. Él tiene que purificarlas. Por eso les dice a ellos, todavía no salgas a predicar, tienes que tener claro algunas cosas. A Pedro, no, a ustedes los va a mandar a predicar apenas salgan de acá. Último paso. Tercer paso. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, donde ubicó a Pedro, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Si tomas un ministerio, tienes que tener en cuenta que eso tiene que ayudarte a negarte a ti mismo, no a exaltar tu ego tuyo. No a exaltar tu ego tuyo. Y eso es lo que está ocurriendo. Satanás está allí para ser adversario. Hay muchos discípulos que se desvían cuando a la hora de querer servir, de querer tomar una posición, un lugar de servicio. La motivación, o más bien la intención puede que sea positiva, pero pueden haber cosas de fondo que no son necesariamente como Dios las ve. Como Dios las ve. Por ejemplo, si yo soy motivado porque hoy en día un pastor en Colombia, en Bogotá sobre todo, porque hay lugares de Colombia donde no se puede tener seguridad social, una estabilidad económica, y tú dices, bueno, ¿cuánto pagan? Ser pastor no es un trabajo, es un llamado, que tienes que estar dispuesto a cumplirlo, así no haya sueldo. Y hay muchas personas que buscan, yo no diría riquezas, estabilidad económica. Y hay personas a quienes Dios les va a hacer un llamado sin asegurarles estabilidad económica. Pero venimos dentro de este mundo a la seguridad social. El llamado es un lugar donde Dios no te promete seguridad social. La protección de Dios va más allá de la seguridad social. Va más allá. Y es poderoso Dios, pero no quiere motivarte con eso. No quiere motivarte con eso. Por eso, donde está el Dios pan, Dios no promete pan, Dios promete cruz y negación. A la hora de servir, tienes que mirar que ese asunto de seguir tiene que morir tu yo. ¿Y qué es tu yo? Es yo llevo las riendas, voy donde quiero, hago lo que quiero, yo tomo las decisiones. Esa desmontada de ese yo es dura. Por eso más adelantico Dios tiene que permitir, o más bien va a ser inevitable, que Satanás le pegue una zarandeada a Pedro. Porque Pedro, él era el que decía por dónde era. Y se atrevía a decirle al líder qué hacer y qué no hacer. Dar directrices, dar direcciones, porque era un líder. Pero no es el liderazgo humano, es la muerte al yo, y eso es la cruz. ¿Quieres ser discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Y luego dice, tiene que venir un entendimiento de la cruz, y ese entendimiento de la cruz es progresivo. Inicialmente, cuando ellos vieron la cruz venir, todos salieron a correr, pero luego volvieron, porque se acordaron que había un lugar para ellos, y Jesús se encargó de recordárselo, un lugar de discípulo, de necesito gente detrás de mí, vamos, levántate. ¿No entendiste la cruz? Casi nadie la entiende al comienzo, pero levántate y ponte detrás de mí. Luego dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Escucha bien esto. El que quiera salvar su yo, su ego, sus sentimientos, sus sueños, sus anhelos puros, si sigues esa ruta, vas a perder tu vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿a qué está llamando al Señor? A que pierdas tu vida, tal como la has trazado de niño o de niña, o como este sistema te la ha moldeado. Entonces ese hallará la vida. ¿Cuál es el tercer paso? Primer paso, ¿quién es Jesús para ti? Si esa respuesta es correcta, es el Hijo de Dios, lo demás lo asumes. Segundo paso, ponerte detrás de Él. Tercer paso, invertir tu vida en Él, 100%. Es la mejor inversión que hay. Pero Él te está llamando a que lo inviertas todo. ¿Quieres ser parte de este movimiento? Todo lo que tienes, ponlo en la bolsa. En la bolsa donde más que ofrendas y diezmos, son vidas las que están allí, incluido lo financiero.
Es todo: familia, dones, talentos, planes, sueños, todo. ¿Es claro? Te lo estoy diciendo así, clarito como está. Además, yo no te lo estoy diciendo, estoy leyendo lo que Jesús dijo. Todo. Versículo 26. Y aquí habla de los dividendos. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Puedes hacer inversiones equivocadas. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Tú puedes invertir tu vida y ganar cosas del mundo, pero a la final es una ganancia vana. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Quién viene? El Hijo del Dios viviente. Porque empezó diciendo: ¿quién es el Hijo del Hombre? Pues el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. ¿Y con quién vendrá? Con sus ángeles en la gloria que el Padre le dio. ¿Te imaginas ese rey, el ungido, con ese batallón de ángeles? Imagínatelo. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Está hablando de salvación? Está hablando de recompensa, no de salvación. Escúchame bien, porque la salvación no es una recompensa para nadie. La salvación es un regalo y es por gracia. Tú no te la mereces, ni podrás hacer algo para que te la merezcas. Él lo ha dado en la cruz, en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección. Pero Él necesita que los discípulos se arriesguen a perder su vida invirtiéndola en la misión. Porque ¿cómo podrá el hombre salvar su alma? ¿Podrá el hombre dar algo para salvar su alma? No. ¿Cómo se salvarán las almas? Cuando los discípulos entienden que ellos son iglesia, que Dios viene edificando y que tiene que ser predicado el evangelio para que el Dios Hijo sea revelado por el Padre a los corazones. Y entonces la gente pase de muerte a vida, porque ¿qué podrá dar el hombre para salvar su alma? Nada. No hay nada que pueda dar. Y Dios no quiere que las almas de los hombres se pierdan. Por eso necesita discípulos que lleven cruces. Y mientras lleven su cruz cada día, prediquen el evangelio. Y entonces cuando se acabe este tiempo de predicación, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente, vendrá y recompensará a aquellos discípulos que invirtieron su vida en la misión. Dará salvación, no por recompensa. Salvará a la gente por la locura de la predicación, pero recompensará a los que predicaron, a los que sirvieron, a los que, entendiendo que no es un trabajo individual, es un trabajo de iglesia, se metieron y creyendo que las puertas del Hades no podrían resistir la autoridad de la iglesia dada por Dios, invirtieron su vida en la misión. Así que yo te llamo hoy, o más bien Mateo nos llama a lo que Jesús ha llamado a todas las personas. Número 1, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es alguien que dice, bueno, es el verdadero Hijo de Dios? Cierra tus ojos y ponte de pie, por favor. Voy a decir algunas cosas y quiero pedirte que cierres tus ojos, porque tú tienes que definir si te las digo yo o si es un mensaje para ti. Cierra los ojos. Si Jesús es el Hijo de Dios para ti, no dejarás las cosas de Dios en un segundo lugar o en un tercer lugar. Si Jesús es el Hijo de Dios para ti, es tu todo. Tiene que haber hambre de conocerle, hambre. Pero si tú no tienes hambre de aprender la palabra, de meterte en procesos que te permitan recibir esa revelación, entonces Jesús es alguien bueno en tu vida,
pero no es todavía el Hijo de Dios para ti. Porque cuando en tu corazón eres el Hijo de Dios, tú vas a hacer lo necesario para buscar a ese Hijo de Dios. Vas a cuadrar la agenda. Vas a cuadrar la agenda. Dios no quiere que en el siglo XXI se llame discípulo a alguien que deja las cosas de Dios en tercer lugar, porque eso no es ser discípulo. Por eso quiero aclararte el paso número 1. ¿Quién es Él para ti? Si Él es el Hijo de Dios para ti, síguele. Y entonces tendrás revelación de tu identidad, revelación de quién eres tú y revelación de la iglesia. Si Dios es el Hijo de ti, entenderás que la iglesia es un lugar donde debes estar. Entonces no visitarás la iglesia cada mes. Si la iglesia para ti no tiene relevancia, tú no tienes claridad de quién es el Hijo de Dios, ni de qué es su iglesia. No has tenido revelación todavía de quién eres tú, porque tú eres una piedra viva que Dios quiere para edificar. Entonces yo te invito a que des el primer paso y le digas al Señor: tú eres el Hijo del Dios viviente para mí. Lo creo. Y voy a darte unos segundos para que de una manera sencilla, con tus ojos cerrados, y como una declaración de fe, porque esa es la roca es la declaración de fe de quién es Jesús. Dile: Señor, ahí donde estás, tú eres el Hijo de Dios para mí. Tú eres Dios mismo para mí, Jesús. Y yo soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que tú, como Hijo de Dios, sufriste en Jerusalén, fuiste a la cruz, pero resucitaste al tercer día. Y yo hoy decido seguirte. Si lo crees, dilo en tu corazón. Dilo, es una declaración. Ten en cuenta que es el primer paso de pasar de muerte a vida. No es impuesto. Padre, yo te pido que lo reveles al corazón, que lo reveles en esta mañana al corazón, que es el Hijo de Dios quien te ha estado buscando. Es Jesús quien te ha estado buscando. Es Jesús quien te ha buscado. ¿Has vivido momentos de confusión, de vacío existencial? No sé, pero es el Hijo de Dios buscándote. Dale el sí al Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Número 2, ponte detrás de Él, no adelante de Él. No pretendas que Jesús haga lo que tú quieres que Él haga por ti, porque ahí te pones al frente. Tenemos tantas personas diciendo: Señor, haz esto con mi familia, haz esto con esto, haz esto con el dinero, haz esto con la salud, haz esto con los sueños, haz esto, abre puertas allí, abre puertas allá. ¿No te has dado cuenta que tú te pones adelante y lo que has hecho es obstaculizar la obra de Dios en tu vida y obstaculizar la misión de Dios? Tú no eres piedra de tropiezo, tú eres piedra viva. Piedra viva. Deja esa necesidad de estar delante. Ponte detrás. Eres un seguidor. Ponte detrás y abraza la cruz. Di: Señor, yo también quiero abrazar la cruz, porque son los primeros pasos del Maestro, los pasos definitivos que Él dio hacia Jerusalén. No hay discipulado sin cruz. Señor, trae un entendimiento de la cruz, Señor. Trae una reforma en la manera de pensar. Te lo ruego, Dios. Te lo ruego, Señor. Dile al Señor: voy a aceptar las reprensiones. Dile, si eres discípulo, no tienes que tener miedo a eso. Dios puede utilizar muchas cosas para reprenderte, pero quiero decirte que esa reprensión es necesaria, porque nuestra carne constantemente tratará de obstaculizar. Dile: Señor, bienvenidas las reprensiones. Dile: Señor, disciplíname. Dile: Señor, corrígeme. Dile: no voy a resistir el regaño. Sí, fuiste regañado y regañada feo de niño o de niña por un padre que no, o una madre que no sabía discipular, y por eso eres resistente a una voz que no llega en el tono que tú quieres. Pero ahora estás siguiendo al Hijo de Dios. Dile: Señor, repréndeme. Señor, usa las reprensiones. Señor, corrígeme. Yo te ruego, Dios, que prepares el corazón para el discipulado, Señor. Que no nos dé miedo, Señor, decirle a la gente: mira, esto es contrario a lo que Dios quiere.
y que todos seamos abiertos a identificar las cosas que no están bien en nuestra manera de pensar, sentir o decidir. Y por último, invierte tu vida en Él. Invierte tu vida en Él. Trae entendimiento de la recompensa, Señor, porque tú vendrás por segunda vez en la gloria de tu Padre con tus preciosos ángeles, y entonces darás recompensa a cada uno por su conducta. Después de ser salvos, te interesa nuestra conducta. Después de ser salvos, te sigue interesando nuestra conducta. No vengo a ponerte en duda tu salvación, vengo a afirmártela, pero también a decirte que a Jesús le sigue interesando tu conducta, tu comportamiento, el que vayas avanzando en el camino del negarnos a nosotros mismos, y que a Dios le interesa tu ministerio y tu misión. En el nombre de Jesús oro, Padre, para que venga entendimiento y revelación de estas cosas en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Vamos a tomar la ofrenda al Señor.